Hola, ¿qué tal? Sí, nuevamente regresando con esta clase de tutoriales en torno a dispositivos iOS, es decir, a iPhone, y prácticamente te voy a estar mostrando un método para poder eliminar, para poder saltar el Apple ID. En este caso es un propio dispositivo que prácticamente tiene este error. Hay que sacar que esta clase de tutoriales únicamente utilízalas con tus propios dispositivos y no con dispositivos de terceros, así es que es para eliminar lo que es el Apple ID, saltarlo, removerlo. Directamente tiene obviamente una contraseña, así es que cuál es el método, con qué programa se puede utilizar. Déjame decirte que vamos a estar utilizando un programa que es un pionero y sin duda un sensacional programa que lo hemos utilizado aquí en el canal, y estoy hablando de PassFact iPhone Unlocker, el cual nos permite llevar a cabo un sinfín de funciones, pero entre ellas está eliminar el ID de Apple sin ninguna contraseña o verificación. Así es que nos permite saltar esto, eliminarlo por completo, y vamos a estar utilizando lo que es este programa, y los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Así es que directamente pues mira, vamos allá porque ya tengo aquí lo que es el programa PassFact iPhone Unlocker. Así es que voy a estar grabando dos pantallas para que veamos el proceso directamente desde el dispositivo, pero también desde el propio software. Así es que vamos allá. Vale, pues justamente estoy grabando a dos pantallas y tenemos la interfaz de PassFact iPhone Unlocker: eliminar el ID de Apple, quitar el tiempo de uso, omitir la administración de dispositivos móviles para el dispositivo iOS. Ya antes hemos utilizado poder quitar el bloqueo del código de seguridad, así es que vamos a estar utilizando esto, eliminar el ID de Apple. Vamos a darle directamente clic aquí. Nos dice que hay que conectar lo que es el dispositivo. De hecho nos destaca unas notas que la eliminación del ID de Apple va a borrar todos los datos del dispositivo, pero puedes hacer una copia de seguridad. Así es que esto es muy importante, siempre tener una copia de seguridad, llámese iTunes, llámese en cualquier otro programa de respaldo. Después de eliminar el ID de Apple, pues se actualizará la última versión. Le podemos dar aquí en siguiente y confirmar que el dispositivo haya configurado un bloqueo de pantalla. Si el dispositivo no configura un bloqueo de pantalla, configurarlo ahora mismo. Esto es importante porque este dispositivo no cuenta con un bloqueo en cuanto a lo que es un código, así es que hay que activar un código. Voy a activar uno completamente random, y una vez que ya tengamos prácticamente ya configurado esto, ya está configurado, le podemos dar aquí clic, confirmar que la autenticación de dos factores está activada en el dispositivo. También es importante ahí comprobarlo, así es que le podemos dar aquí clic. Vamos a irnos en esta parte, acá en esta sección, y observamos que la autenticación de dos factores está completamente activada. Finalmente, cuando le dimos ahí en confirmar, pasamos a lo siguiente, que es descargar el firmware correspondiente. Y bueno, aquí hay directamente dos maneras. Llámese que quieres obtenerlo desde lo que es el repositorio oficial o directamente desde importar un archivo local. Para ello tenemos acá por ejemplo uno, que si observamos aquí tengo un IPSW. Le podemos dar clic ahí para que comience la eliminación del ID de Apple. Se verifica lo que es el firmware, más sin embargo si está corrupta, bueno, te estará nuevamente devolviendo que cargues una que sea totalmente verificable. Se descomprime lo que es el firmware, se espera un poco, hay que esperar en torno a 3 minutos, a veces menos, y bueno, vamos a esperar a que finalmente ahí está la eliminación del ID de Apple, ahí de manera prioritaria. Y obviamente comienza ahí el modo de bootloop, es decir, el modo en el cual se estará restaurando el propio dispositivo, eliminando lo que es el ID de Apple, que hay que recordar que este método únicamente utilízalo con tus propios dispositivos y no para dispositivos de terceros. Obviamente refiriéndome a que no utilices dispositivos que te hayas encontrado en la calle, que te los estén vendiendo de segunda mano, únicamente con tus propios dispositivos. Y recordarte siempre, te dejo los avisos de que no me hago responsable del mal uso que le puedes dar a este software. Esto más que nada ya lo sabes por cuestiones de políticas en torno a YouTube. Así es que finalmente vamos a esperar a que finalice este proceso mientras estás viendo ahí lo que es el video, un poco ahí acelerando toda esta parte para que veamos cómo se elimina el ID de Apple y nuevamente tengo acceso al propio dispositivo. Así es que vamos allá. Vale, pues ya finalmente el ID de Apple ha sido eliminado y hay que seguir los pasos que nos destaca el propio programa, es decir, que después de que el dispositivo se reinicie, activar el propio dispositivo. Bueno, también ahí usar el código del dispositivo, el que se ingresó con anterioridad, el código de bloqueo. Y finalmente, ya después de realizar todo eso, ya el dispositivo entrará en el modo correcto. Así es que, bueno, estaré acelerando todo este proceso en el propio iPhone, porque obviamente hay que recordar que este proceso puede llegar a ser un poco tardado, alrededor de 10 minutos, inclusive hasta 15.
Y bueno, finalmente de este modo se elimina el ID de Apple de una forma certera. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de PassFact iPhone Unlocker abajo ahí en la descripción, pero también en el comentario fijado. Y recuerda, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y bueno, justamente estamos viéndolo ahí en el proceso acelerado acerca de cómo realizar toda la configuración previa al dispositivo y ya finalmente tener acceso al sistema. Así es que nada, ahora sí nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.